El desarrollo del aparato urinario. En la tercera semana del desarrollo fetal, una porción del mesodermo a lo largo de la cara posterior del embrión, el mesodermo intermedio, se diferencia en los riñones. Este se localiza en un par de elevaciones llamadas crestas urogenitales. 3 partes de los riñones se forman sucesivamente dentro del mesodermo intermedio, las cuales son el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El primer riñón, que es el pronefros, es el más superior de los 3 y tiene un conducto pronéfrico asociado. Este conducto desemboca en la cloaca, que funciona como vía de salida común de los conductos urinario, digestivo y de reproducción. Este aparato comienza a involucionar durante la 4ª semana y desaparece por completo en la 6ª. El segundo riñón es el mesonefros, reemplaza al pronefros, el cual se desarrolla en el conducto mesonéfrico. Este comienza a involucionar en la 6ª semana y casi desaparece por completo en la 8ª. El metanefros o riñón definitivo surge a partir del borde uretral y el mesonefro metanéfrico, el cual forma las nefronas del riñón. En la 5ª semana de gestación, como aparece en la imagen, del lado derecho aparece lo que es el pronefro en degeneración, el pliegue urogenital, el mesonefro, el conducto mesonéfrico, el metanefro que se divide en 2, que es el brote uteral, el mesodermo metanéfrico. Del lado izquierdo aparece lo que es el saco vitelino, el alatoides, el intestino posterior, la membrana cloaca y la cloaca. En la 6ª semana aparece lo que es el pronefro en generación, el mesonefro. Del lado izquierdo aparece lo que es el intestino, alantoides, la vejiga urinaria, el tubérculo genital, el seno urogenital, el recto, el conducto mesonéfrico y el metanefro. En la 7ª semana del lado derecho aparece lo que es la gónada, del lado izquierdo la vejiga urinaria, el seno urogenital, el recto y el uréter. En la 8ª semana aparece del lado derecho lo que es la gónada, del lado izquierdo la vejiga urinaria, el seno urogenital, el ano y el recto. La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Esta se divide en 2, corpúsculo renal. Aquí es donde se filtra el plasma sanguíneo. Esta a su vez se divide en 2, glomérulo y cápsula glomerular. El plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado pasa al túbulo renal, que tiene 3 componentes. Túbulo contorneado proximal. Aquí es donde está la parte del túbulo unida a la cápsula glomerular, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Este es el que está más alejado. Contorneado significa que el tubo está muy enrollado. El corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se hallan dentro de la corteza renal. El asa de Henle se extiende hacia la médula renal. Esta hace una U y luego regresa a la corteza renal. En la nefrona, el asa de Henle conecta los túbulos contorneados proximal y distal. Esta penetra en la médula renal, donde se recibe el nombre de rama descendente. Del 80 al 85% de las nefronas son cortical y las demás son justamedulares. Las nefronas con asas de Henle permiten a los riñones excretar orina muy diluida o muy concentrada. Histología de la nefrona y el túbulo conector. Sus partes son una capa simple de células epiteliales. Sin embargo, cada parte tiene características histológicas distintivas que reflejan las funciones particulares de cada parte. La cápsula glomerular está constituida por las capas visceral y parietal. La capa visceral consiste en células epiteliales planas simples llamadas podocitos. Capa parietal externa consiste en epitelio pigmentoso simple. El líquido filtrado de los capilares entra en el espacio capsular que se encuentra entre las 2 capas. Túbulo renal y túbulo colector. En el túbulo contorneado proximal hay células epiteliales cúbicas simples con un borde en cepillo de microvellosidades en su superficie apical. Estas microvellosidades, al igual que las del intestino delgado, aumentan la superficie de absorción y secreción. La rama descendente del asa de Henle y la primera parte de la rama ascendente están compuestas por epitelio pavimentoso simple. La porción ascendente gruesa del asa de Henle está compuesta por epitelio cúbico simple a cilíndrico bajo. En cada nefrona, la parte final de la rama ascendente de la rama de Henle toma contacto con la arteriola aferente, la cual nutre a ese corpúsculo renal. Las células cilíndricas del túbulo en esta región están muy juntas, se conocen a estas como mácula densa. A lo largo de la mácula densa, las paredes de la arteriola aferente contienen fibras musculares lisas, a las cuales se le denominan como células yuxtaglomerulares, y estas, junto con la mácula densa,
constituyen el aparato yuxtaglomerular. En la histología de los riñones, la médula presenta entre 8 y 18 pirámides renales de forma cónica. La base de cada pirámide está dirigida hacia la corteza renal y su vértice, llamada papila renal, se orienta hacia el hilo renal. La corteza renal es el área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre estas. Se dividen en una zona cortical externa y una zona yuxtamedular interna. Esas porciones de la corteza renal se extienden entre las pirámides renales que se llaman columnas renales. Un lóbulo renal consiste en una pirámide renal, la parte de la corteza que rodea y la mitad de cada columna adyacente. Juntas constituyen el parenquima, que es una porción funcional del riñón. Dentro del parenquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, que son estructuras microscópicas llamadas nefronas. Los conductos papilares drenan en estructuras en forma de copa llamados cálices mayores y cálices menores, y cada riñón se conforma de 8 a 18 cálices menores y de 2 a 3 cálices mayores. El cáliz menor recibe la orina de los conductos papilares y la envía a una gran cavidad única que se llama pelvis renal, y después por el urete hacia la vejiga urinaria, donde será almacenada. La vejiga urinaria es un órgano hueco de músculo membranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. La vejiga urinaria está presente en todos los mamíferos, procede de la parte inferior del pedículo del alantoides, obliterándose progresivamente la parte superior de este pedículo para formar el uraco. La vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis, por delante está fijada al pubis y por detrás limitada con el recto, con la parte superior de la próstata y las vesículas seminales del hombre y con la vagina en la mujer. Por detrás está recubierta con el peritoneo parietal que lo separa de la cavidad abdominal y por debajo la limita con la próstata en el hombre y con la musculatura parietal en la mujer. La pared de la vejiga está formada por 3 capas, que es la capa serosa, que en el peritoneo parietal recubre la vejiga en su cara superior y la parte posterior, y laterales cuando está llena. La capa muscular, que está formada por músculo liso con 3 capas, la capa externa o superficial, formada por fibras musculares longitudinales, y la capa media, formada por fibras musculares circulares. La capa interna o profunda, formada también por fibras longitudinales, y las 3 capas de la muscular forman el músculo detrusor, que cuando se contrae expulsa la orina y tiene como antagonistas los esfínteres de la uretra. La capa mucosa está formada por epitelio de transición urinario, que es un epitelio estratificado de hasta 8 capas de células impermeables en contacto con la orina y por la lámina propia, que es de tejido conjuntivo. En las regiones del interior de la vejiga, el trígono vesical, los uréteres entran en la vejiga diagonalmente a través de la pared dorsolateral, en un área llamada trígono que tiene una forma triangular y ocupa el área correspondiente a la pared posterior-inferior de la vejiga. El orificio interno de la uretra define el punto inferior del triángulo que dibuja el trígono. El ápex vesical, el ligamento medio umbilical, conecta con el ápex de la vejiga. La cúpula vesical es la parte superior más amplia de la vejiga, que aumenta considerablemente de volumen como una esfera cuando está llena de orina. El cuello vesical está conectado al pubis a través del ligamento pudovesical en las mujeres y por el ligamento pudoprostático en hombres. Los riñones son los órganos más importantes del sistema urinario. Se encargan de la filtración, absorción y reabsorción del agua, sales y iones que llegan para la producción de orina. Son órganos pares con forma de judía o habichuela. En los seres humanos se ubican en los flancos. Cada riñón tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado y pesan de 150 gramos y 170 gramos en un adulto promedio. Están situados en la pared posterior del abdomen. Hay 2, uno a cada lado de la columna vertebral. El riñón derecho descansa detrás del hígado y el izquierdo debajo del diafragma y adyacente al vaso, separados de los órganos por el peritoneo parietal posterior. Sobre cada riñón hay una glándula suprarrenal. La simetría dentro de la cavidad abdominal causada por el hígado da lugar a que el riñón derecho esté levemente más abajo que el izquierdo. Los riñones están ubicados en el retroperitoneo
por lo que se sitúan detrás del peritoneo, la guarnición de la cavidad abdominal. Se ubican entre la última vértebra torácica y las 3 primeras vértebras lumbares. La porción externa del riñón se llama corteza renal, que descansa directamente debajo de la cápsula del tejido conectivo blando del riñón. La extremidad de cada pirámide, llamada papila, se vacía en un cáliz y los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite la orina a la vejiga urinaria vía por uréter, y la filtración consiste en filtrar cierta cantidad de sangre a través de una membrana que existe entre la cápsula de Bowman y el glomérulo. Esta filtración glomerular se da gracias a que existe una diferencia de presiones entre la presión sanguínea y la presión que hay dentro del glomérulo. Esta diferencia de presiones favorece que la sangre se filtre hacia dentro del glomérulo para que se dé la formación de la orina primaria. Además, se filtra aproximadamente 180 litros de sangre. Reabsorción se da a nivel del túbulo contorneado proximal, específicamente en el asa de Henle, en donde a través del cerebro se dan órdenes al riñón para que absorba contenidos necesitados por el cuerpo. La secreción es lo contrario a la reabsorción. En esta etapa, los componentes sanguíneos en exceso son eliminados por secreciones al túbulo contorneado distal. La secreción no es lo mismo que una excreción. La secreción se secretan sustancias a la luz del túbulo contorneado distal para que sean excretadas finalmente en la orina. Las funciones de los riñones son: los desperdicios filtrados de la sangre pasan a la vejiga, excretar los desechos mediante la orina, regular la homeostasis del cuerpo, secretar hormonas, la eritropoyetina, la calcreína, la renina y la vitamina D. Se transforma en calcitrol. Regula el volumen de los fluidos extracelulares, regula la producción de orina, participa en la reabsorción de electrolitos, regula la presión arterial, la glucogénesis y regula el equilibrio del ácido básico. El envejecimiento en una persona va disminuyendo de tamaño el riñón. Por ejemplo, cuando estamos en la segunda década de vida, disminuye 300 gramos del tamaño del riñón normal. Y ya cuando estamos en los 80 años, disminuye 200 gramos más. El flujo sanguíneo renal y el glomerular declinan un 50% entre los 40 y 70 años de edad, y a los 80 ya disminuyó otro 40%. Los glomérulos ya no van funcionando como antes funcionaban. Por ejemplo, la filtración, la reabsorción, la secreción se van reduciendo como va aumentando la persona de edad. Las enfermedades más comunes de una persona ya de tercera edad son la inflamación renal crónica, los cálculos renales, la deshidratación, porque el anciano ya no va a tomar agua como cuando tomaba cuando era joven. También la reducción de la vejiga es evidente a esa edad, y la purinaria se hace más evidente. La purinaria es excesión de la orina.